Mi nombre es Eduardo Castillo y pertenezco al departamento de soporte técnico de BotCAD-CAM. A continuación daré una breve explicación de cómo se puede programar los trazos de mecanizado para esta pieza, importada desde el software CAD Rhino, para despejar las dudas que tenga el ingeniero Ronnie. Bueno, lo primero que cabe notar al momento de importar la pieza es que la pieza no la importa directamente en el centro de nuestros ejes X, Y y Z. A pesar de esto, no hay que realizar una rotación de la pieza al centro, ya que nosotros podemos modificar el cero de pieza e ingresarlo justo acá en la mitad de nuestra pieza sin necesidad de trasladarlo al centro. Vamos a geometría de material, le damos a seleccionar, él automáticamente me va a generar un rectángulo sobre la pieza y basta con ir acá a parámetros de máquina, vamos a darle origen y seleccionamos nuestro cero de pieza en todo el centro de nuestra suela. Okay, de esta manera entonces no tenemos que trasladarnos, no tenemos que trasladar el dibujo al centro o al origen de nuestro plano cartesiano. Okay, entonces de esta manera nos ahorramos un paso de trasladar el dibujo y podemos empezar a trabajar ya con nuestra pieza. Vale, lo primero que vamos a ver es qué estrategias de mecanizado usamos para mecanizar esta pieza. Bien. Para el desbaste de nuestra pieza, estando en una placa o en un material en bruto, utilizamos una función de desbaste en el eje Z, donde vamos a utilizar una herramienta de 16 milímetros. Vamos a realizar un corte de afuera hacia adentro, donde vamos a utilizar una profundidad de corte de 2.5 milímetros y un ancho de desbaste de 8 milímetros, dejando 1 milímetro de sobremedida material. Seleccionamos que la entrada y la salida, la entrada al material va a ser en espiral y vamos a realizar el mecanizado por toda la superficie. Al darle a calcular, me va a mostrar el siguiente trazo de herramienta. Ok. Entonces este sería el trazo de herramienta del primer desbaste para nuestra pieza. Como estamos utilizando una herramienta de 16 milímetros, lógicamente habrá unos puntos de la pieza donde la herramienta no alcanzará a entrar a hacer un buen desbaste. Por ejemplo, acá en este punto, en esta área de acá, la herramienta no alcanza a ingresar para realizar un buen desbaste. Para eso vamos a utilizar una función de desbaste avanzado. Vamos acá a editar. Vamos a utilizar una herramienta de 10 milímetros. Vamos a dejar un sobrematerial de 4 décimas con profundidad de corte de 2 milímetros y distancia entre corte de 5, y vamos a activar esta función de desbaste de material restante. Esta función lo que permite es llegar a los puntos donde no llegó mi herramienta de 16 milímetros, y esta herramienta va a llegar y solamente va a tocar en los puntos donde no tocó mi herramienta de 16. Vamos a darle calcular y él automáticamente empieza a generar el cálculo del trazo de herramienta para que la herramienta entre solo a esos puntos de conexión, a esos puntos de la pieza donde no alcanzó a ingresar la herramienta de 16 milímetros. Podemos utilizar esta estrategia de mecanizado con una herramienta mucho más pequeña para dejar menos sobrematerial para la herramienta punta redonda que vamos a usar para el acabado. Esto va a permitir alargar la vida de la herramienta punta redonda del acabado y bueno, va a resistir la herramienta para muchas más piezas y va a ser menos costo en la fabricación de la pieza. Verificamos el trazo y como pueden observar en las líneas rojas, la herramienta solo va a pasar por los puntos por donde no alcanzó a pasar la herramienta de 16 milímetros. Como pueden verlo acá en este punto, acá alcanza a ingresar un poco más de las líneas verdes que estábamos viendo anteriormente. Y esto permite dejar menos sobrematerial para la pasada de acabado. Ya después de que tenemos nuestro desbaste avanzado,
vamos a utilizar nuestra función de compensación equidistante para ya realizar un acabado sobre toda la superficie de nuestra pieza. Vamos a compensación equidistante. En este caso selecciono una herramienta de 6 milímetros punta redonda. Okay, y le indicamos que la estrategia de mecanizado que va a utilizar va a ser de afuera hacia el centro. Va a empezar desde la parte externa de nuestra pieza a terminar en toda la parte central de nuestra pieza. Y lo vamos a hacer con pasos de corte de 1/10. No le seleccionamos ningún tipo de entrada, vamos a entrar totalmente recto porque ya no hay material para desbastar. Y le damos acabado, calculamos el trazo de herramienta y el trazo de herramienta se va a ver como lo estamos observando en este momento de color naranja. Voy a ocultar un momento los otros trazos. Ok, nos quedamos solamente con el trazo de compensación equidistante. Como se puede ver, cubre absolutamente toda la pieza sin dejar ninguna parte sin mecanizar. Nos podemos acercar y podemos detallar esto. No hay ninguna parte de la pieza que quede sin mecanizar o que no pase el trazo de herramienta por ese lado. Que esto lo que nos garantiza es que no va a quedar ningún tipo de rebaba sobre la pieza y el acabado va a ser excelente. Después de que ya tengamos este trazo de mecanizado del acabado de nuestra pieza, vamos a utilizar una función de grabado en 3D para generar estos trazos que se tienen acá en la suela del labrado. Okay. Entonces vamos a ir a grabado 3D. En grabado 3D basta simplemente con seleccionar como geometría nuestras líneas de grabado y definir una profundidad. Selecciono el diámetro de la punta de mi herramienta de grabado, le damos calcular y verificamos el trazo de herramienta.